Hola, buen día. Mi nombre es Marisol Monroy. El día de hoy voy a estar compartiendo contigo la conferencia Renovándonos. En esta conferencia vamos a estar viendo estrategias para renovar el ministerio infantil. Estos son los principales puntos de los que vamos a hablar. Primero vamos a ver en dónde estamos. Después vamos a ver hacia dónde vamos, que es donde vamos a proyectar nuestros objetivos. Y finalmente, cómo podemos comenzar a generar cambios reales y progresivos, que es manos a la obra. Y comenzamos. ¿En dónde estamos? Primero es importante evaluar el ministerio infantil actual. Y hay una cita bíblica en Mateo 18:10 que dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y es importante recordar esta enseñanza de Jesús. Él le daba una gran importancia a los niños y él los veía igual que los adultos que tenían necesidad espiritual y necesidad de conocer de Dios, y Él les dedicaba su tiempo a ellos especialmente. Y hay un video que me gusta mucho, que ya es algo viejito, pero habla sobre esto, sobre cuál es la importancia del ministerio infantil. Y vamos a verlo juntos. ¿Qué tan importante es el ministerio de niños? ¿Sabías que más de la mitad de personas que alguna vez creerán en Cristo lo harán antes de los 12 años? A la edad de 9 años, la base moral de un niño ya ha sido formada. Y cuando cumple 13 años, ya ha formado sus primeras creencias básicas de la naturaleza de Dios, la veracidad de la Biblia, la existencia de la vida después de la muerte y del amor eterno de Jesucristo. Por medio del ministerio de niños tenemos una oportunidad de influenciar los corazones de niños cuando están más abiertos a recibir el Evangelio. Podemos llegar a sus vidas por medio de todos los dones, como enseñanza, servicio, administración y evangelismo. Tú puedes tener la oportunidad de compartir el Evangelio con un niño por primera vez en su vida, o ayudarles a formar sus primeros pensamientos de quién es Dios. Por favor, sepa que no queremos que sea una obligación. Queremos que sea un gusto. Queremos que sirvas porque quieres ayudar a tu iglesia a crear a sus niños de la forma que crías a los tuyos. Al ayudarnos en el ministerio de niños en cualquier capacidad, tú los ayudas a ver que Jesús es real. Y uno de los puntos importantes a evaluar para saber en dónde estamos es primero que tú como líder o como maestra de ministerio infantil, sepas primero cuál es la declaración de fe de tu iglesia. Tenemos que conocer primero en qué lugar estamos, ¿sí? La denominación de tu iglesia es algo importante y que tienes que respetar al momento de estar liderando un ministerio infantil. Es importante que tú sepas cuáles son los puntos doctrinales base en tu iglesia. Estamos hablando de denominaciones cristianas, por supuesto, pero si no conoces la declaración de fe de tu iglesia, vas a tener dificultades al momento de que estás buscando el material adecuado para trabajar con tus niños. Posteriormente, es importante también que conozcas cuál es la visión y misión de tu iglesia. Aunque no son empresas, cada iglesia tiene también definidos sus objetivos y tienen definido una visión y una misión. Y todos los que trabajamos dentro de una iglesia tenemos que ir trabajando de acuerdo a esos objetivos, de acuerdo a esa visión y de acuerdo a esa misión. Porque de lo contrario nos volvemos cada quien como departamentos separados el uno del otro y cada uno jalando para su propio camino, y es mucho más difícil que se llegue a cumplir el objetivo de la iglesia si cada departamento o cada ministerio estará trabajando por separado. Sí, tenemos que tener el mismo enfoque. Claro que este enfoque debe de ser bíblico y debe de ser de acuerdo a los fundamentos de fe cristianos. Otro punto importante a considerar es el contexto sociocultural. En el contexto sociocultural vamos a hablar también de diferentes puntos. Tienes que evaluar
¿Cuál es la estructura de las familias de tus niños? ¿Cómo están compuestas sus familias? Esto es algo que debes de manejar de forma cuidadosa. Es algo delicado y probablemente no lo puedas hacer mediante una encuesta, sino que debes de tomarte el tiempo para ir conociéndolos, para ir platicándolo con los papás, para ir platicando con las mamás. Este punto de evaluar en dónde estamos no es algo que toma una semana o un mes. Te puede tomar meses porque implica tiempo, implica que tú te ganes la confianza de los niños y de sus familias y que tú los vayas conociendo poco a poco. Entonces, ¿cómo están formadas las familias? ¿Y quién lleva a los niños a la iglesia? Muchas veces no son los papás los que llevan a los niños a las iglesias, sino que pueden ser sus abuelitos o sus tíos. Y entonces tú como líder o como maestro del ministerio infantil necesitas saber con quién tienes que dirigirte y también quién es la persona que está compartiendo el evangelio a estos niños. Y de esta forma también vas a entender cómo viene el niño. ¿Sí? Si sus papás no son cristianos, bueno, eso te va a dar una pauta para saber cómo debes de comenzar a trabajar con ese niño. Otro punto a considerar es la economía. ¿Qué tipo de economía y cuáles son las fuentes de empleo de los miembros de tu iglesia y presupuesto con el que cuentas como ministerio? Sabemos como cristianos que Dios es el proveedor, ¿verdad? Él nos provee de todo. Pero es importante que tú conozcas cuál es la situación actual de tu iglesia y cuál es el presupuesto que te están dando como ministerio. Eso es un punto de partida, algo que puedes saber con lo que ya puedes contar, pero no significa que te vas a limitar nada más a eso. Pero sí necesitas saber si tiene un presupuesto tu iglesia destinado para el ministerio infantil, es algo con lo que ya tienes la confianza de que puedes contar con eso. Posteriormente vamos a hablar sobre, bueno, qué hacer si yo quiero realizar otro tipo de actividad o quiero realizar otro tipo de estrategias, pero no tengo el presupuesto. Bueno, eso lo vamos a manejar después, pero de inicio tienes que saber con qué es con lo que ya cuentas. También necesitas considerar tecnología. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas tiene acceso tu iglesia y sus familias? Sí, eso también te va a ayudar a saber cómo puedes trabajar con ellos. Hoy en día sabemos que, pues, también como resultado del confinamiento en el que tuvimos o que todavía estamos viviendo por el coronavirus, bueno, ahora hemos desarrollado nuevas estrategias, como se está llevando a cabo este seminario que es de forma digital. Y eso también te puede dar una pauta a ti para saber si en tu iglesia la mayoría de los niños cuentan con una computadora o quizás sus papás con un celular. Y entonces también puedes desarrollar estrategias para el ministerio infantil digitales. Y también algo que debes de considerar es el nivel académico. ¿Están estudiando todos los niños de tu congregación? Aún en las ciudades grandes, como es aquí donde yo vivo en Zapopan, también hay niños en las congregaciones que no están estudiando o niños que están en segundo o tercero de primaria y todavía no saben leer. Entonces tú debes de conocer a los niños, debes de conocer cómo vienen, porque también eso es importante para que tú sepas qué estrategias vas a utilizar para llegar a ellos y qué materiales van a usar, porque no les puedes poner un material que es mucho escribir si los niños todavía no saben escribir. Muy bien, esos son los puntos base para el contexto sociocultural. Otro punto a evaluar es el contexto espiritual. Con los niños debes evaluar qué niños ya son creyentes. ¿Cómo puedes evaluar esto? Bueno, una de las formas es como maestras, una de las clases se toman para compartirles sobre el Evangelio y ahí se hace la invitación y preguntas quiénes ya han aceptado a Cristo en sus corazones y quiénes no, para hacer la invitación. Esta es una forma que, bueno, en algunas ocasiones puede funcionar, en otras no, si es que los niños no han entendido muy bien qué es el plan de salvación.
Sí, pero es una primera pauta que te puede ayudar a saber. Otra es también conociendo a sus papás, platicando con ellos. Probablemente ellos ya saben si su hijo ha hecho profesión de fe o no. Posteriormente tienes que ver cuántos niños vienen como invitados, ¿sí? ¿Cuáles niños ya son constantes en la iglesia? ¿Qué aguas? Esto no significa que sean creyentes y que ya hayan hecho profesión de fe, pero sí te da una pauta para saber si ya tienen algo de conocimiento bíblico. ¿Y cuántos niños son nuevos? Tienes que evaluar si se ha trabajado con los niños, si se les ha dado discipulado, si lo han dado los papás o si lo han dado en la iglesia. Y tienes que considerar también si la familia de los niños es creyente, porque si no es creyente, entonces te toca a ti mayor responsabilidad de que lo que aprenden en la iglesia es lo que ellos van a compartir después en sus casas, ¿sí? Y si su familia es creyente, entonces puedes trabajar junto con sus papás, de que, por ejemplo, en la iglesia se puede llevar lo que es estudio de la Biblia, pero en casa papás pueden llevar otra parte como lo es el discipulado. También otro punto a evaluar para saber en dónde estamos es la cantidad de miembros de la iglesia y de niños, ¿sí? No puedes llevar a cabo de la misma forma un ministerio infantil en el que apenas tiene 10 niños como aquel en el que ya tienes 100 niños, ¿sí? Tienes que implementar diferentes formas de trabajo y tienes que adaptarte a eso. Y también tienes que evaluar cuántos miembros hay en tu iglesia. Es increíble, pero a veces la cantidad de niños dobletea el número de adultos o lo triplica, ¿sí? Entonces ahí tenemos más trabajo como maestras y como líderes con los niños. Otro punto a considerar es el equipo de trabajo actual, ¿sí? Tú tienes que ver qué maestros sí ya son con los que cuentas, los que están capacitados y que desean trabajar con los niños. Después, también tienes que considerar cuáles son las personas que están interesadas en trabajar, pero requieren capacitación. Ahí entonces se elabora un plan de trabajo para poder capacitar a estas personas, que también pueden ser muy útiles. Mientras se están capacitando, ya pueden estar sirviendo como auxiliares, pero hay que establecer también ciertos requerimientos, ¿sí? Algunos requerimientos mínimos, porque es muy importante que tengas gente que realmente esté capacitada para trabajar con los niños y que la estés preparando antes de que ya esté al frente de un grupo. Entonces, las personas que están interesadas y que ya han llevado algún discipulado, que ya son creyentes, pueden comenzar a trabajar como auxiliares, como apoyo, pero siempre supervisados de otro maestro que ya esté trabajando actualmente y que ya esté capacitado. Y también hay que considerar la forma de trabajar con los maestros. Tómate el tiempo para conocer a los maestros, así como estábamos hablando de tomarnos el tiempo para conocer a los niños, a sus familias, también tenemos que tomarnos el tiempo para trabajar con los maestros. Si tú actualmente eres maestra, bueno, es un muy buen momento para conocer a los otros maestros. Tú puedes compartirles algunas estrategias que te han servido a ti o puedes pedirles a ellos algunos tips de cómo ellos están llevando a su grupo y esta es una forma en la que tú vas a estar interactuando con ellos y te va a ayudar a conocerlos. Y junto con los maestros se tiene que considerar también sus opiniones. ¿Qué piensan ellos? Ellos también te pueden ayudar a ver qué cosas están deficientes en la forma de trabajar actual, qué cosas les gustaría cambiar. Y eso les va a ayudar a ellos a sentirse más involucrados y te aseguro que se van a comprometer de una mejor forma con el ministerio infantil. Y por último, ¿deben involucrarse todas las mamás? Mi recomendación es que como mamás, sí. Sí, si es posible animarlas a que ellas también estén atentas de la formación espiritual de sus hijos, por supuesto que sí, se les debe de involucrar. Pero en cuanto a que todas las mamás deban de ser maestras,
ahí yo te sugiero que no, porque no todas las mamás tienen el don de enseñanza, ni todas las mamás tienen la paciencia para trabajar con otros niños que no sean sus hijos. Y muchas veces se compromete a las mamás a que ellas son las que tienen que dar las clases para todos los niños, y muchas de estas mamás pueden terminar frustradas porque ni tienen el llamado de trabajar con los niños, ni tienen la paciencia, ni tienen técnicas para hacerlo. Entonces, esto puede terminar en frustración y en un sentimiento de que yo no sirvo para esto. Y muchas veces las mamás tienen otro llamado a servir en otra área de la iglesia. Y otras veces puede ser que sí tengan el llamado para ser maestras y que sí Dios las esté llamando a trabajar con los niños. Pero el que sean mamás no significa que estén preparadas para ser maestras, sino que tienen que recibir también capacitación. De esta capacitación que hemos estado hablando, necesitan recibir instrucción, necesitan ser guiadas. Y esto les va a ayudar, les va a facilitar muchísimo el camino, tanto a ellas como a los niños, porque también para los alumnos es frustrante y es difícil estar frente a alguien que no sabe cómo dar una clase o que no le gusta dar una clase. Entonces, en este punto, yo te recomiendo que sí involucres a las mamás y a los papás en el crecimiento espiritual de sus hijos, porque en primer lugar es su responsabilidad como padres, ¿sí? Pero que no sean obligados a ser maestros, sino que sean maestros aquellos que realmente quieran serlo y que realmente se gocen y se alegren de estar con los niños. Muy bien, y por último vamos a evaluar también qué material tenemos. En el material existente hay que evaluar diferentes puntos. Uno son los contenidos. ¿Qué contenidos maneja ese libro o ese material? Y hay que ver si esos contenidos colaboran para alcanzar los objetivos establecidos, si fomentan el aprendizaje gradual y sistemático, y si van acorde a las edades y a las necesidades de los niños. Tú tienes que evaluar el material que se ha estado impartiendo en tu iglesia antes de querer cambiarlo por otro, ¿sí? Primero ve cuál ya hay, porque puede ser que ese que ya hay te pueda seguir sirviendo, o por lo menos una parte de ese material, ¿sí? Te puede seguir sirviendo, siendo útil. Si está funcionando con los niños, te puede seguir siendo útil. No necesitas cambiarlo. También hay que evaluar cómo ese material interactúa con los papás. Si fomenta la colaboración de los papás, eso es un punto bueno, pero también es un reto, ¿sí? Porque no todos los papás se comprometen a seguir trabajando con sus niños en casa. Mi recomendación es que si ese material deja una tarea para casa, sea solo una tarea a la semana, ¿sí? Ya sea, hay algunos materiales que dejan, por ejemplo, que diario en la noche le dan un versículo con sus papás. Eso es posible, ¿sí? Es algo que se pueda llevar a cabo, pero que no sea un material o que tú como maestra lo dosifiques para que no se lleven muchísima tarea, porque pues los niños también tienen sus tareas de las escuelas, algunos tienen deportes, otras actividades extracurriculares. No se trata de hacer que el niño sienta una carga muy pesada, ¿sí? Ni hacer a los papás tampoco que entonces se disgusten con la clase de la escuela dominical, sino que es un apoyo, que el niño reafirme y que el niño pueda llevar a la práctica lo que está aprendiendo los domingos. Tienes que revisar también cuál es el año y la editorial. ¿Por qué? Bueno, sí es importante saber cuándo fue que se imprimió el material, porque eso te va a dar una pauta para saber qué tan moderno, qué tan actuales son la forma de trabajar. No tanto el contenido en sí, porque sabemos que la Biblia no cambia, ¿verdad? La Biblia es siempre la misma. Pero sí hay algunos materiales que ya las imágenes son muy viejitas, o hasta el tipo de vestimenta de los niños que salen en las imágenes ya es muy antigua,
¿sí? Y esto puede crear un conflicto con el niño que lo está viendo, de que no se va a sentir identificado con esas imágenes. Por eso sí es importante que los materiales sean actuales. Pero si tú ves que a pesar de que ya es de un año anterior y algunas veces las imágenes son más bien de imágenes de la Biblia, bueno, pues esas ya no se necesitan cambiar, ¿verdad? Si es una imagen de cómo se vivía en tiempos de Jesús, pues no importa que sea de un año anterior o que sea ya de hace varios años, porque las imágenes pueden seguir siendo iguales. También otra cosa a considerar es la editorial. ¿De qué casa viene? ¿De qué casa editorial? Esta te va a dar una pauta para saber la denominación. Y que no sea de tu denominación no significa que sea inservible, sino que hay algunos puntos que debes de tener cuidado y que tienes que considerar por respeto al lugar en el que tú te encuentras. Sí, que es lo que hablábamos de los fundamentos de fe. A mí me pasó que en un material que estábamos llevando con los niños y que llevaba a mi iglesia como 10 años llevándolo, ya cuando yo estuve como directora, me di cuenta que sí había un punto doctrinal que no empataba con mi iglesia, con la denominación. Entonces, ¿qué hicimos? No eliminamos el material porque era muy bueno y nos estaba sirviendo mucho, a las maestras les gustaba, había conexión con los niños. Entonces, ¿qué hicimos? Era una sola lección de todo un semestre que iba contrario a la doctrina de nuestra iglesia. ¿Qué hicimos? Nos brincamos esa lección y punto resuelto. Sí, pero fue en el caso de ese material. Pero si hay muchos puntos en los que crees que vas a tener conflicto, ahí sí te recomiendo no utilizar. Y también tienes que evaluar este material desde la perspectiva de los maestros. ¿Ese material es práctico? ¿Tiene herramientas suficientes para los maestros? Porque aunque el material tenga ya toda la planeación de la clase, que tenga el material que vas a necesitar, aunque ya hay materiales que vienen así hermosos, que ya vienen diseñados desde el inicio hasta el final de la clase y que son de mucha ayuda, pero aún así implica una labor del maestro fuera del aula que prepare su material, que estudie su material, pero sí le facilita mucho el trabajo. Entonces es algo que debes de considerar y es algo que le da puntos extras al material. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra conferencia que fue ¿En dónde estamos? Y te invito a que te tomes unos segundos para reflexionar cómo está el ministerio o el departamento infantil de tu iglesia, ¿sí? Dentro de lo que conoces, a lo mejor si eres nuevo, todavía te va a costar trabajo poder contestar estas preguntas. Si ya llevas más tiempo, entonces puede ser que te tome poco tiempo en poder hacer esta evaluación. Y la segunda parte de nuestra conferencia se llama ¿Hacia dónde vamos? Y vamos a comenzar a proyectar objetivos. Dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y sabemos que nuestra confianza está en Dios, ¿verdad? Él es el que provee, Él es el que nos da herramientas, nos ayuda a buscar las formas de llevar las cosas, pero también nos ha dado la capacidad para organizarnos, para estudiar, para buscar estrategias. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros establecer buenos objetivos. Un punto a considerar es ahora la visión y la misión del Ministerio Infantil. Sí, anteriormente hablábamos sobre la visión y misión de la iglesia, pero ahora vamos a pensar en cuál es la visión y misión del Ministerio Infantil. Claro que tienen que ir de la mano, ¿sí? No puedes tener una visión y una misión que nada que ver con la visión y misión de tu iglesia. No va a resultar, no va a dar frutos y no es sano. Tiene que ser acorde a la iglesia. Y como definición de visión, vamos a ver qué es lo que se quiere alcanzar a futuro. Si es un objetivo a largo plazo,
y debe de ir acorde a la visión de la iglesia, es algo global, algo general. Y en la misión ya vamos a ver cosas específicas. La misión es la razón por la que se hace algo. Es concreta y específica y nos habla de dónde estamos ya en el presente, qué es lo que está llevando a cabo actualmente el Ministerio Infantil. También tenemos que fijarnos un objetivo anual. Esto ya es algo más específico, ¿sí? La visión y misión dura todo el tiempo. Pero, ¿cómo vas a alcanzar esa visión y misión? Bueno, te vas a ir fijando objetivos. Primero, un objetivo anual, que todavía es algo general. Y ya después del anual, vas a ir programando tú las cosas que tienes que ir alcanzando para llegar a ese objetivo anual. En el objetivo anual vamos a considerar diferentes aspectos, como es el evangelismo de los niños. ¿Qué estrategias vas a llevar? Puede ser que puede ser una vez al mes, quizá, que se lleve una clase evangelística. Eso es para poder evangelizar a los niños nuevos que van viniendo a la iglesia. Pero no nada más hay que pensar en los niños de dentro de la iglesia, sino también cómo se le va a compartir a los niños fuera de la iglesia. Y no necesariamente estoy hablando de campañas o grandes proyectos, sino que también cómo nosotros les estamos enseñando a nuestros niños a compartir el evangelio con otros niños, ¿sí? También esa es una técnica de evangelismo para los niños que están fuera de la iglesia. También hay que considerar el discipulado. No se trata nada más de que hagan profesión de fe y ya, ¿verdad? Queremos que esos niños crezcan fuertes en su fe, que sean realmente discípulos de Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay diferentes también estrategias que se pueden utilizar y diferentes tipos de materiales que podemos usar. Pero hay que tenerlo en mente al momento de que estamos planeando un objetivo anual o que están haciendo el programa en muchas iglesias, los programas se hacen de forma anual, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en mente. ¿Cómo vamos a discipular a los niños? Ya sea que se dedique un tiempo en la misma escuela dominical o que se trabaje junto con los papás para que también discipulen a los niños en casa. Y la escuela dominical se tiene que pensar qué temas van a llevar a la escuela dominical. La escuela dominical es un muy buen tiempo para que los niños puedan profundizar en el conocimiento de la Biblia. Mi recomendación es no llevar temas al azar o temas sueltos, ¿sí? Si ven diferentes historias salteadas de la Biblia, bueno, van a conocer esas historias, pero no van a llegar a profundizar en la Biblia y difícilmente van a poder saber en qué momento sucedió cada historia si se están viendo de forma salteada. Lo ideal es que se lleve un programa. Esto puede ser, como les comentaba, un programa que ya está prediseñado por algunos materiales o que tú como líder definas, bueno, cuál es el camino que deben de seguir los niños para entonces llegar a un buen conocimiento de la Biblia, a que ellos estén creciendo en su fe, que estén madurando y que no se queden nada más en conocimiento. Es muy importante también enseñarles a que lo apliquen, ¿sí? Que lo apliquen en su vida. También hay que considerar en este objetivo anual la capacitación de los maestros. Es muy importante que, a pesar de que a veces las iglesias no tienen ese enfoque, si tú estás como líder del ministerio infantil, a ti te toca. A ti te toca buscar estrategias para capacitar a los maestros. ¿Y cómo los vas a capacitar si tú mismo o tú misma no estás capacitada? Yo te recomiendo que si tú eres líder o si tú eres maestra de ministerio infantil, no pienses, ay, es que en mi iglesia no hay capacitación. Es que en mi iglesia nada más me aventaron la bolita y no me dijeron qué hacer. Bueno, un inicio es este seminario que estamos tomando, en donde vas a ver diferentes estrategias y diferentes técnicas que ya varios de nosotros hemos utilizado y que estamos compartiendo contigo, ¿sí? Pero si ahora tú tienes el liderazgo y tienes esta responsabilidad, te invito a que sigas buscando capacitarte tú y que también te pongas objetivos para tu propia capacitación, ya para tu propio liderazgo. Y asimismo, que vayas diseñando estrategias para capacitar a los miembros de tu equipo.
y a las maestras del Ministerio Infantil. Esto puede ser con cursos o seminarios que alguien más esté impartiendo, ¿sí? Como lo es este seminario, o también puede ser que tú mismo les des algún curso, o otra estrategia es que escojas a las personas que ves que están mejor capacitadas de tu misma iglesia, a las mismas maestras que ya están, a las que están más fuertes y más comprometidas, y que ellas mismas te ayuden a capacitar a las nuevas maestras. Otro punto a considerar cuando estás planeando los objetivos es considerar las actividades de tu iglesia. ¿Cuál es el calendario que maneja tu iglesia? En todas las iglesias hay actividades que son muy importantes y por medio de estas actividades tú puedes ayudar a que los niños también participen y que también se involucren junto con la congregación. Porque es muy triste cuando es adultos y niños por separado, y entonces los adultos nunca llegan a interesarse o preocuparse por los niños porque nunca los ven, porque siempre están separados. Culto y pues se van los niños. Actividades especiales y los niños aparte porque alguien más los está cuidando. Entonces puedes aprovechar estas actividades importantes para que salgan los niños, para que la congregación los conozca, para que convivan con ellos. Por ejemplo, si el Día de la Madre tu iglesia organiza alguna actividad especial, ponte de acuerdo con la persona que está organizando esa actividad de la iglesia para que los niños tengan una participación especial para el Día de las Madres. O en el Día del Pastor también podría ser que los niños preparen algún detallito especial para su pastor. Y aquí no solamente estás haciendo a los niños partícipes de las actividades de la iglesia, sino que también les estás enseñando. Bueno, el Día de la Madre les enseñamos a que den gracias a Dios por su mamá y que respeten a su mamá, como también puede ser el Día del Padre. El Día del Pastor también puedes enseñarle a respetar a sus autoridades y que conozcan al pastor, porque en algunas ocasiones ni siquiera saben quién es el pastor los niños, ¿verdad? Entonces que lo conozcan, que oren por él, y también los haces que participen, los ayudas a que participen dentro de la iglesia. Aguas, esto no significa que vas a participar en todas las actividades de la iglesia, no, toma solamente las más importantes. Si hay algunas que no son importantes para el ministerio infantil o que crees que no van a ayudar a tus niños en algún área en especial, que no va a cumplir con ninguno de los objetivos, si hay alguna actividad que bueno, que a lo mejor va más acorde a los jóvenes, entonces tú no participes de esa actividad, si es posible, si a menos de que la iglesia en sí te lo pida, bueno, entonces sí busca la forma de participar. Pero si no es algo indispensable para el ministerio infantil o crees que no les va a ayudar a alcanzar algún objetivo en el ministerio, entonces descártalo. ¿Sí? Porque no se trata tampoco de llenarte de 1000 actividades y después estar abrumados porque no les alcanza el tiempo, sino que tienes que ser selectivo. ¿Cuáles actividades son las que te ayudan para alcanzar el objetivo? ¿Sí? Y uno de esos objetivos es también que los niños sean parte de la congregación, que ellos se vayan involucrando en la congregación. También otro punto a considerar cuando estableces objetivos son necesidades particulares de los niños de tu iglesia. Si alguno de tus niños tiene alguna capacidad diferente, si tiene alguna necesidad especial o algún problema de lenguaje, si tiene alguna circunstancia especial, entonces también es algo que tienes que considerar porque hay que incluirlos, ¿sí? Todos esos niños son tuyos, son tu responsabilidad y no porque sean tuyos, sino que tú como líder tienes la responsabilidad de que todos esos niños se sientan incluidos, sean abrazados y están aprendiendo sobre el amor de Dios ahí en donde están, ¿sí? Entonces, si uno de esos niños se siente rechazado, se siente menospreciado por la misma iglesia, bueno, entonces le estamos enseñando algo equivocado
¿sí? Eso no es el amor de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado también con ese punto. Y hemos terminado el segundo punto de nuestra conferencia, que fue hacia dónde vamos. ¿Cómo generar cambios reales y progresivos? Una vez que ya evaluamos en dónde estamos, que ya evaluamos los objetivos, hacia dónde queremos ir, bueno, tenemos que diseñar un plan de trabajo acorde a los objetivos establecidos. No puedes decirme que uno de tus objetivos es evangelizar niños nuevos o niños fuera de la iglesia y en ninguna parte del programa hay alguna actividad o algún tiempo específico para eso. Se tiene que dedicar un tiempo específico para cada uno de los objetivos y estrategias para cada uno de los objetivos que se quieren alcanzar. Continuar las estrategias que han sido utilizadas y han funcionado y eliminar las que no. Ya evaluamos en dónde estamos, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué estrategias han sido utilizadas desde antes de que nosotros llegamos al ministerio infantil. Y tenemos que ver cuáles no han funcionado. ¿Cómo vas a saber si han funcionado o no? Bueno, hay diferentes estrategias que puedes utilizar. Uno es, ¿han alcanzado los objetivos que se esperan? ¿Sí? Si no se han alcanzado, probablemente es porque no estén funcionando esas estrategias. También hay que considerar ahí la opinión de los maestros, la opinión de los padres de familia y también de los niños. A veces hay estrategias que nosotros creemos que son fabulosas, pero a los niños no les gustan, ¿sí? Entonces tenemos que cambiarlas. Y hay algunas veces que nos volvemos tristemente tradicionalistas. Sí hay cosas que deben de permanecer. La Biblia, la enseñanza sobre la Biblia tiene que permanecer, pero hay algunas cosas que son de formas, de cómo se hacen las cosas que pueden cambiar. Como lo hablábamos del material. Si el material que estás utilizando es muy viejito y las imágenes ya no benefician para que el niño se identifique con esos niños que están representados en el papel, entonces hay que cambiarlo. Puede ser, si te gusta el contenido de ese material, puedes preguntar al editorial si tiene una edición nueva sobre el mismo material. Y si no es así, entonces tendrás que buscar un nuevo material o más difícil, pero también posible, tú diseñar el material para tus niños. Otro punto es considerar estrategias de evangelismo infantil dentro y fuera de la iglesia, que no hay que dejarlo fuera de nuestra planeación, ¿verdad? Porque es uno de nuestros principales objetivos como cristianos. Y si estamos trabajando como ministerio infantil, no quedamos libres de esto. Hay que evangelizar. Programa de estudio de la Biblia sistemático y progresivo, que también ya lo estuvimos viendo. No tomar temas alternados, temas sin ninguna secuencia, ¿sí? O sin ningún objetivo. Tienes que fijar cuáles son los objetivos. Si a los niños de preescolar, con ellos a lo mejor estás estudiando el Génesis, bueno, los pueden ir viendo por secuencia, ¿sí? Hay que buscar hasta dónde quisieras que llegaran los niños de preescolar y trazarles una ruta de trabajo, que no sean temas que a la maestra se le ocurrió tomar este domingo y luego llega otra maestra y cambia las cosas y entonces los niños terminan sin llegar a un punto en específico. Ya deben de tener una ruta de estudio. Y estrategias de discipulado infantil. ¿Cómo vamos a ayudarles a estos niños a entender que han hecho una decisión por Jesús, que han hecho una profesión de fe y que ellos puedan saberse seguros de su salvación y que vayan creciendo como discípulos de Jesús? También hay que pensar en incluir esas estrategias en nuestra planeación anual. Pero te invito a que no te desanimes, te invito a que pongas tu confianza en Dios. Mira, solamente una persona se necesita comprometida
y que esté apasionada por Dios y apasionada por los niños para marcar un cambio. Si tú crees que eres la única persona que en este momento tiene la inquietud de hacer cambios en el ministerio infantil, bueno, pues probablemente Dios te esté llamando a hacer algo, pero tiene que ser algo bien organizado. No podemos llegar a nuestra iglesia criticando y diciendo todas las cosas que se están haciendo mal, porque para empezar es incorrecto, ¿sí? Si nosotros llegamos criticando, probablemente no estamos haciendo las cosas con la intención correcta. No se trata de señalar, ¿sí? No se trata de buscar culpables. Y te aseguro que hay muchas cosas buenas que también se están haciendo. Hay que aprender a ver las cosas buenas que se están haciendo. Por eso estábamos evaluando qué cosas han funcionado. Si tu iglesia permanece y hay ministerio infantil y hay niños, hay cosas que se han hecho bien, ¿sí? Entonces hay que evaluar qué cosas se han hecho bien y hay que observar cuáles no están funcionando, cuáles se podrían mejorar. Y poco a poco se va diseñando todo este plan de trabajo y poco a poco, conforme vas conociendo a los niños, conforme vas conociendo a los maestros, ¿sí? Los mismos maestros pueden formar estos cambios, pueden ir diseñando su plan de trabajo y te aseguro que en poco tiempo, en menos de lo que podrías pensar, vas a ver cambios. Pero hay que poner todo en oración, tener fe en que Dios nos va a ayudar a generar esos cambios. Les voy a compartir mis diapositivas y en la última página les pongo estos links, que son links que a mí me han servido. Hay ministerios que su ministerio es hacer material para trabajar con los niños y lo dan muy barato, a precios muy accesibles, y muchas otras veces lo regalan y tú puedes descargar material gratis de muchas de estas páginas. Entonces voy a compartirles mis diapositivas para que puedas ver también estos links. Pues eso es todo por hoy. Espero haya sido útil esta conferencia y estoy ahora para contestar sus preguntas. Si tienen algún comentario, pueden hacerlos ahora. Gracias. Y por último, voy a compartir contigo algunos links que han sido útiles para mí. Muchos de ellos tienen material gratuito que puedes descargar, material para escuela dominical, para escuelita bíblica de verano y para otras actividades. Y algunos otros, ahí puedes encontrar también capacitación para maestros. A veces es gratuito o a veces a muy bajo costo, o libros y otros materiales que te pueden ser útiles. Por último, vamos a leer este pasaje de Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y sé que es una labor ardua, esta de trabajar en el ministerio infantil y más aún querer hacer cambios para renovarlo. Pero no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos. Y ahora es un tiempo para preguntas. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, este es el momento para hacerlo y estoy para contestar sus preguntas.